Mis amados, estamos estudiando Romanos y nos toca el capítulo 11. Me gusta mucho Romanos porque como que nos ubica en el Evangelio, nos ubica en la salvación. Hermanos, ayer vimos que la ley apunta y guía hacia Cristo. Y aunque la ley fue dada para los israelitas no reconocieron a Cristo en medio de la ley. El propósito de la ley es que los hombres reconozcan que no pueden, que reconozcan que no tienen la sabiduría ni la fuerza suficiente y que busquen a Dios para que Dios les ayude en eso. Pero el hombre no, salvo algunos, la mayoría no hicieron eso, de los israelitas. Ahora, vimos también que la salvación no es solo para los israelitas, la salvación es por fe y para todos los hombres. Entonces, luego vimos que los salvos son los encargados de dar a conocer esta verdad. Nosotros como salvos debemos vivir constantemente como salvos. Si somos salvos, tiene que notarse, tiene que ser real el que usted y yo somos salvos. El evangelio se predica con la boca y con los hechos. Un gran problema de Israel es que Israel predicaba solo con la boca. De labios me honra, ¿se acuerdan? Pero su corazón está lejos de mí. Nuestra boca y nuestros hechos son el resultado de lo que hay en nuestro corazón. Entonces, entre más Cristo hay en nuestro corazón, pues nuestra boca más hablará de Cristo y nuestros hechos más se aproximarán o serán de Cristo. Vimos que la fe viene a través de entender el Evangelio, escuchando, leyendo, estudiando y viviendo la palabra del Señor. Ahora, acuérdense que Pablo ha empezado diciendo que Israel no entendió, no tuvo ciencia, Israel no supo aplicar la ley que Dios le dio, no supo aplicar la palabra que Dios le dio. Israel se envaneció en sus propios razonamientos. Israel, cuando hablo de Israel, hablo de todo Israel, estoy hablando Israel más Judá y Jerusalén, porque en realidad todos tuvieron una actitud errada para con Dios. De hecho, por eso Dios permitió que más de una vez ellos sean atacados y vencidos. Ahora, los gentiles probablemente estaban pensando, bueno, Israel falló y como ellos falló, ahora somos nosotros los preferidos. No es así. No es así. Y eso es lo que va Pablo a mostrarles en esta porción de la palabra. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señora, tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Si somos honestos, verdaderamente el camino de la fe es solamente del remanente. Hay mucho pueblo llamado, pero hay un remanente que anda por fe. Hay un remanente que confía en Dios, hay un remanente que cree en lo que Dios dice, hay un remanente que aplica y vive lo que Dios dice. Y la gran mayoría no quiere, aunque son llamados, aunque están dentro del pueblo. Y Pablo va a hacer una advertencia aquí. Y fíjese que dice, oye, espera un ratito, no nos creamos nosotros, la iglesia, mejor que los israelitas. No nos creamos. Porque Elías en algún momento pensó que él era el único. ¿Se acuerdan cuando lo de los profetas de Baal y todo eso? Y él se fue y estaba amargado. ¿Y qué pasa, Elías? No, es que ya nadie te sigue, ya soy el único. Elías, 7,000 más me he reservado que no han doblado rodillas delante de Baal. Había un remanente. Había un remanente. Entonces, lo que Pablo estaba tratando de mostrar aquí es que el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, está escondido como un remanente de lo que hoy se llama pueblo de Dios. ¿Me dejo entender? Yo le voy a hacer una pregunta esta mañana.
¿Usted es iglesia? Ahora, si usted es iglesia, ¿qué tipo de iglesia es? ¿Es parte de la iglesia como la mayoría del pueblo de Israel? ¿O usted es parte del remanente? Y antes que me diga amén, la manera de que usted me pueda decir amén es con su vida. En cómo usted ama, en cómo usted tiene las cosas correctas. Dios a su pueblo lo preserva y lo reserva para obediencia a su palabra. Muéstreme su actitud para con los demás. Muéstreme que la palabra implantada en su corazón está haciendo efecto y que usted ama a Dios por sobre todas las cosas y que ama a su prójimo como se ama a usted mismo. Y eso será lo que determine si verdaderamente usted es remanente. Y una cosita más, no se vaya a infatuar porque usted ama a su prójimo y ama a Dios. No se vaya a infatuar por eso. Agradezca a Dios por su gracia y su misericordia. No se vaya a infatuar porque usted oye la palabra y la entiende. No se vaya a infatuar. Agradezca a Dios por su gracia y su misericordia. Entonces voy a poner aquí la bondad de Dios no se hace inefectiva por la dureza de los corazones. El verdadero pueblo de Dios siempre será un remanente de entre todo lo que se llama pueblo. Y esto funciona tanto en Israel, en Judá y Jerusalén, como en la iglesia. Versículo 5, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, y está hablando de Israel. Está hablando, ustedes miran a Israel y parece que todo está perdido. Pues no, quiero decirles, hay un remanente. La promesa de Dios no falla. Dios hizo una promesa y Dios la cumplirá. Y dice, así también aún este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Escogido por gracia. Voy a poner aquí, versículo 1 en adelante, voy a poner aquí. El remanente es escogido por gracia. Si es escogido por gracia, ¿es decisión humana o es decisión de Dios? Dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Escuchen, en cuanto a salvación, o soy salvo por gracia, a ver, la actitud de mi corazón respecto de la salvación debe ser, soy salvo por gracia, porque si soy salvo por obras, rápidamente entre la salvación por obras y la salvación por gracia, en cuanto más quiero ser salvo por obras, más me alejo de la gracia. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso es que los cristianos, y yo quiero que usted clamo para que Dios se lo escriba en su corazón, los cristianos no hacemos cosas para ser salvos. No hacemos. El verdadero pueblo de Dios no hace cosas para ser salvo. El verdadero pueblo de Dios hace las cosas porque es salvo. Es salvo. Hermano, una gran pelea que ha habido constantemente en el transcurso de los años entre los teólogos es, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Y hay grandes peleas por eso. Y mi pregunta cuando me hacen ese tipo de preguntas es, mejor yo te pregunto, ¿la salvación se tiene o no se tiene? Y te pregunto, ¿la tienes? Y si tú me dices, claro que la tengo, y te voy a decir, ¿por qué la tienes? Y tú me dices, porque yo me congrego, no, estás errado. Tú tienes la salvación por gracia. Tú tienes la salvación por gracia. Eres salvo sin que te cueste nada. Sin que te cueste nada. Y ahora, revisa si acaso no eres alguien que está queriéndose forzar a hacer algo. ¿Está aquí?
Porque hay mucho pueblo que está forzándose a hacer algo. Y claro, te arrastras a las cosas de Dios y te estorban y no querés y tu familia te trae y vas y ay, otra vez y no sé qué. Pero el que es de Dios, hermano, aunque en ocasiones, a ver, ¿cuántos de los que están aquí alguna vez no desearon estudiar la Biblia? No desearon congregarse. ¿Pasa, no? ¿Cuántos de ustedes alguna vez desearon no perdonar? Levanten la mano. No perdonar. Ahora, ¿cuántos a pesar de esas cosas que pregunté lo han seguido haciendo? Y después ese rechazo que había se tornó en deseo de. ¿Le pasó? Levante la mano a los que le pasó eso. Bendito el nombre del Señor. Eso es la gracia de Dios obrando en nuestros corazones. Esa es la gracia de Dios. Yo no puedo decir, ¿saben qué, hermanos? Yo hace 25 años que sigo al Señor y nunca me aparté porque yo soy esforzado. No, hermano. ¿Saben? Si no me he apartado es por su gracia. Desde el día que me tomó no me aparté de él, pero es por su gracia. Y cuando he caído, y cuando he pecado, y cuando he sentido odio, y cuando él me ha sacado de ahí por su gracia. He dependido de él y dependo de él y procuro enseñarle a esta sinvergüenza, a esta carne perversa, que ella depende de él para morir. Amén. Entonces, aquí dice, oye, Dios no falla. Si Dios dice que el que cree en Jesucristo es salvo, pues es salvo. Es salvo. El remanente es escogido por gracia. ¿Ya pensaron? Lo voy a usar a Carlito porque siempre se me pone a la derecha. Sin vergüenza, Carlito. Lleno de pensamientos impíos. Egoísta, ególatra, fariseo. Montón de actitudes. Y de repente Dios dice, yo te escogí, Carlito. No me importa lo que diga la gente. Vos sos mi hijo. Y yo voy a hacer que tu corazón se incline a mí de manera tal que me sigas y me ames y ames a tu prójimo como vos mismo. Carlito, esa egolatría yo te la saco. Y aunque todo el mundo diga, no, ese Carlito yo lo conozco. No, estoy dándolo como ejemplo. No es que Carlito sea así, no voy a decir, ah, ese había sido. No. Estoy dándolo como ejemplo. Y aunque todo el mundo diga, ¿qué va a ser salvo ese Carlito? El Espíritu Santo de Dios trabajando en Carlito, trabajando en Carlito, trabajando en Carlito. Y un día de repente usted lo mira a Carlito y dice, oye, este no es el que, el ególatra, sinvergüenza, el fariseo, no es este. Pero sí lo veo tan agarrado del Señor. ¿Cómo ha hecho posible eso? Si usted le pregunta y Carlito no es salvo, Carlito va a decir, es que yo ayudé y yo estudié la palabra y yo leí. Y es que yo pues oro, ¿no? Pero si Carlito es remanente va a decir por la gracia de Dios, por la pura gracia de Dios. Él lo hizo en mí, bendito sea su nombre. ¿Me dejo entender, hermanos? Entonces, el remanente es escogido por gracia. Ninguno de nosotros se merece estar aquí, no merecemos. No hemos hecho nada que nos haga merecedores. ¿Sabe? Usted no se ha ganado la banca donde está sentado. No se la ganó. Usted está sentado en lugares celestiales gratuitamente. Le han dado la mejor butaca, la más cara, y usted no ha tenido que pagar. No ha tenido que pagar. Ahora, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Escuchen, en medio de los llamados siempre hay un pueblo que es ciego deliberadamente. Entonces Dios dice, perfecto, vos querés ser ciego deliberadamente, dale. Vos querés estar en mi iglesia sin compromiso, vos querés estar en mi casa yendo porque sí, vos querés poner cara de buenito y seguir pecando, dale, hacelo, no tengo problema. Es más, te voy a dejar y voy a dejar que te creas tu mentira. Y te vas a endurecer de tal manera que un día te vas a ir al infierno y cuando te toque estar en el infierno me vas a mirar y no vas a tener opción de decirme por qué. Porque te estoy dejando que logres con creces los antojos de tu corazón. Véngase conmigo al Salmo 73.
Salmo 73. ¿Lo tiene? Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Sabe que hacia él miraba y en medio del pueblo veía a los impíos prosperando? Y él santificándose, y los otros estaban mejor que él. Y estaba preocupado, y dice, ¿por qué no tienen congojas por su muerte? Pues su vigor está entero, no se enferma, están sanitos. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, ¿ya vio? Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra, ¿vio? ¿Usted quiere seguir siendo el chismoso de la iglesia y nadie se da cuenta que usted es el que urde las historias? Siga siendo, no pasa nada, Dios le va a decir, métale. Te dejo tranquilo, use su lengua, deje que el infierno inflame su lengua, no pasa nada, no pasa nada. Pero un día volverás en sí en el infierno. Esa es la historia. Dice, ahora mire lo que dice el versículo 10, por eso Dios hará volver su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios si hay conocimiento en el Altísimo? Estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Yo puedo hacer ganancias deshonestas, puedo engañar, puedo estafar, puedo hacer negocio, puedo hacer trancachulas y llenarme de dinero. Y Dios va a decir, perfecto, ese es tu Dios, te dejo, dale. Conseguí con creces los antojos de tu corazón. En realidad, yo eso lo hallo hasta una muestra de la misericordia de Dios. Ya que te vas a quemar por la eternidad en el infierno, te dejo que logres con creces los antojos de tu corazón en esta tierra. Por cierto, es efímero, son 70 años, 50 años, 40 años, 25 años. No se sabe el tiempo de vida que tiene una persona. Yo, ok, te dejo 50 añitos que hagas lo que seas adúltero, que seas fornicario. Dale, métele, no pasa nada. Seguí yendo a la iglesia y poné cara de buenito, no pasa nada. Estás rumbo al infierno deleitándote en tu maldad. Y dice, pues cuando pensé verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Pero tengo un problema, mire, dice, si dijera yo hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Quién lo hizo comprender? Dios. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Entró a la presencia del Señor y el Señor le mostró, mira, este es el fin de ellos. ¿Qué preferís? ¿Que te aflija en este tiempo y trate tu vida en este tiempo y te perfeccione en este tiempo para que vivas una eternidad conmigo? ¿O querés que te deje hacer lo que se te plazca y termines en el infierno? Esa es la diferencia entre el remanente y los llamados. El remanente no puede vivir como él quiere. El remanente es tratado por Dios. El remanente tiene la naturaleza de Dios. El remanente quiere santificarse. El remanente anhela las cosas de Dios. Aunque la carne a veces no quiere, el remanente en lo profundo del corazón tiene la necesidad de buscar a Dios. ¿No fue eso lo que le pasó cuando usted no tenía ganas de Dios? Y está aquí esta mañana aunque no tenía ganas de Dios. Bendito el nombre del Señor, ¿verdad? Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Bueno, volvámonos a Romanos. Decía yo, la bondad de Dios no se hace inefectiva por la dureza de los corazones. El verdadero pueblo de Dios siempre será un remanente de entre todo lo que se llama pueblo de Dios. El remanente, ¿cómo es este remanente? Es escogido por gracia. Dice, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron ¿qué? ¿Cómo es que fueron endurecidos? Mire, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Pero escuche, Dios les advirtió antes. O
Se endureció el corazón de ellos. Dios lo soltó, perfecto, endurezcan sus corazones, no pasa nada. ¿Saben? No quieren ver, pues los voy a dejar en esa ceguera. Los voy a dejar en esa ceguera. Piérdanse. Pero tengo un remanente, que a ese remanente yo lo trato, que a ese remanente yo lo estoy santificando, que a ese remanente yo lo estoy purificando. Tengo un remanente que no cree en ellos, cree en mí. Tengo un remanente que no es tu mejor vida ahora, no. Ese remanente está esperando que yo cumpla mi propósito en ellos. Ese es mi remanente. ¿Me dejé entender, hermanos amados? Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. ¿Qué está diciendo, hermanos amados? Todos los hombres tienen una invitación al arrepentimiento, todos los hombres. Pero la gran mayoría no se arrepiente. No se arrepiente. Y yo sé, esto es duro. Esto a mí durante muchos años me ha conflictuado, porque uno dice, bueno, pero ¿y la pobre gente que se va a perder? Pero ¿y esa gente que no quiere oír? Porque hay gente, escuche, hay perversos que en apariencia son súper dóciles y buenos, y son moralistas, pero son perversos. ¿Me entiende? Y Dios, si mi fachada es de bondad y soy perverso, Dios me va a dejar así y voy a creer que me salgo con la mía. Pero en realidad dice, el que piensa hacer algo siendo nada, a sí mismo se engaña. Yo no puedo pretender venir a la iglesia para engañar a Dios y vivir mi vida todo el tiempo como hijo del diablo. No es posible, no es posible. Un hijo de Dios verdadero no puede vivir más como hijo del diablo. Y aunque el diablo lo seduce a veces y lo hace hacer cosas de hijo del diablo, ¿verdad? Porque alguna vez usted soluciona sus problemas con mentira, la mentira es del diablo. Pero el Espíritu Santo no te deja en paz hasta que no confesas, ¿sí o no? El Espíritu Santo no te deja en paz hasta que no cortes eso. David dice, se ha vuelto su convite en trampa. Que tu convite a la casa del Señor no sea una trampa para tu vida, es mi oración, amado. Y en red, en tropezadero y en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. ¿Sabe qué es lo triste? Que aunque se salga con la suya el perverso y el pecador, el peso del pecado lo tiene ahí y le agobia. Porque en el fondo de su corazón, Dios ha puesto en todos los hombres algo que se llama conciencia. Y en el fondo de su corazón, su conciencia le está diciendo, está mal. Pero él ha aprendido a callar la voz de su corazón con mentiras. Ha mentido tanto que se autoengaña. No, está bien. No. Te doy un ejemplo. Dios ama a los ladrones. No, ¿verdad? Los aborrece. Por eso dice que se van a ir al infierno. Dice la Biblia que los que roban se van a ir al infierno. ¿Lo ha leído o se lo busco? Ok. Y si una persona sigue robando y sigue robando y sigue robando, va a terminar en el infierno. Porque Dios ha dicho que los ladrones van a ir al infierno. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? De repente un día le muestra a usted lo perverso de robar. Pero si Dios no se lo muestra, ¿sabe lo que va a pasar? Usted va a robar y se va a salir con la suya y de aquí a poco le va a poner otro nombre. Ya no va a ser robo lo suyo. Va a ser viveza criolla, va a ser soy un capo para los negocios, soy un tumbador profesional, es que soy el mejor de los negociantes. Es que ni se dio cuenta y le vendí carísimo algo que vale mucho menos. Lo tumbé al gringo, lo tumbé al colla o lo tumbé al camba, no sé, dependiendo de la ciudad donde estemos, ¿verdad? Y usted va a decir, no es malo lo que yo hago, más malo es lo que hace el presidente, que ese sí roba. No, más malo era lo que hacían los MNRistas, que eso sí robaban. Lo mío no es nada. Yo lo que hago es para subsistir y claro, tengo derecho de salir adelante. Y de aquí a poco, usted estará tan engañado que si alguien le dice, oye, eso que estás haciendo es robo, usted se va a enojar y va a decir, ¿qué te pasa? Yo sé lo que hago, ¿quién sos para meterte en mi vida? ¿Me dejo entender? Hermanos, el pecado seguirá siendo pecado por toda la eternidad. Y Dios
no ama al pecador. Dios está airado con el pecador. Dios ama a su pueblo, a su remanente. El resto se va a ir al infierno. Y su remanente es llamado por Él, conocido por Él y santificado por Él. Amén. Entonces, no se ponga a pensar, no, pero entonces Dios sería injusto, que no sé qué, pero entonces ¿cómo es posible? Y que esto. No se ponga a cuestionar a Dios. No vaya a decir, dirá el barro al alfarero, ¿por qué me haces así? No. Mejor no cuestione y mejor revise su vida. No vaya a ser que usted esté pensando que es y en realidad usted no sea. ¿Verdad? Y de repente el convite, oye, te invito a mi iglesia, se convierte en un tropezadero porque usted se convierte en un perverso disfrazado de cristiano. Un pastor fue a un pueblo, me contaban ayer, fue a un pueblo, creo que se llama San Miguel el pueblo, si mal no recuerdo, y en ese pueblo lo mandaron a él a abrir una iglesia y abrió una iglesia. Y empezó a decir que todo aquel que no diezmaba era hijo del diablo y que era maldito y que le iba a ir mal y no sé qué. Hasta el punto que una hermana que empezó a congregarse con él quería suicidarse porque no tenía que dar a Dios y ella sentía que ella era una maldita. Tomó su bicicleta, que era con lo que ella repartía lo que tenía para vender cada día, para sustentarse. Llegó el pastor y estaba ahí su bicicleta y le dijo, esa bicicleta, dela para la casa del Señor, dela para la obra. Y entonces yo le dije a la persona que me contó, eso no era un pastor, eso era un ladrón disfrazado de pastor. Era un ladrón disfrazado de pastor. Y hermano, hoy en día hay muchos ladrones disfrazados de pastores que se están saliendo con la suya. Y ellos piensan, estamos bien, si ha crecido la obra. Si, oye, lo que está, ¿cómo es? Lo que está vivo crece, dicen ellos. El cáncer también crece. Y si no hay quimioterapia, el cáncer destruye a una persona. De ese modo, el cáncer puede destruir lo que hoy se llama cristianismo y no es cristianismo. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Me estoy dejando entender? No es que sea inefectiva la salvación de Dios. No. La salvación de Dios es efectiva. Solo que Dios tiene un remanente. Solo que Dios deja que la mayoría de los hombres hagan lo que quieran. En la tierra hay tres tipos de hombres. Tres tipos de hombres, que luego se resumen en solo dos, pero hay tres tipos de hombres. Los que no quieren saber nada de Dios y lo confiesan abiertamente. Los que no quieren nada de Dios, pero sí quieren las bendiciones y se autollaman cristianos. Y aquellos que no quieren saber nada de Dios y Dios en algún momento de su vida los llamó y ahora siguen a Dios. Y saben que fuera de Dios no pueden vivir y dependen de Él para todo. Esos son los tres tipos de hombres. Y luego esos tres tipos de hombres se dividen en solo dos. Los que creen y los que no creen. Fíjense que la caída de Israel fue así. Dios instauró una manera de relacionarse con Dios, una manera de adorarle, una manera de rendirle culto. Dios les dio eso. David se preocupó más que por la forma, por el fondo. David buscó a Dios de todo corazón. Y en el reinado de David se buscaba a Dios y el tabernáculo fue puesto, etcétera, etcétera. Pero luego muere David y viene Salomón. Y Salomón fue un sinvergüenza. Salomón cumplió al pie de la letra las instrucciones divinas que le dio su padre. Pero adoraba a otros dioses. Y entonces empezó a haber un sincretismo, una mezcla en Salomón. Salomón no lo notó, Salomón se arrepintió, porque Salomón fue un hombre disoluto, él se conformó con que ya yo hice el templo está hermoso, lo he hecho primoroso y me he esforzado en ello, ya está. Ahora me dedico a construir para mí y voy a disfrutar del trago y le voy a meter al trago y voy a viajar y voy a esto y voy a construir jardines, voy a hacer lo otro, esto, lo otro. Pero al final se nota que Salomón se arrepintió, porque vemos Eclesiastés. Pero además de eso, vemos que Dios hizo una promesa. Le dijo, vos no me vas a construir templo, le dijo a David. Te van a hacer un hijo, se va a llamar Salomón, y él me va a construir templo.
Y si él se aparta de mí como se apartó Saúl, no lo voy a desechar, lo voy a tratar con vara, pero lo voy a traer a mí. Salomón es salvo, ¿por qué? Por la gracia de Dios. ¿Sabe por qué fue salvo Salomón? Porque Dios le hizo una promesa a David. Salomón por él mismo merecía el infierno, pero fue salvo. Fue salvo. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso así. Ahora, bueno, usted dirá, wow, qué maravilla, porque la verdad es que es maravilloso porque pues yo soy salvo por gracia. ¡Qué belleza! Me dan tanta pena los de Israel. Ahora mire lo que dice aquí. El remanente es escogido por gracia, y voy a poner acá los perversos son engañados por sus mismas obras. Ahora, esto va a ser 1 al 10. Ahora mire lo que dice el versículo 11. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Suena raro, ¿no? Dice, oye, Dios llamó a Israel, e Israel fue llamado el pueblo escogido por causa del remanente. Entonces, si Israel cayó, dice, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pues, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Qué está diciendo? Está diciendo, oye, porque la gran mayoría de los israelitas pecó y no fue agradable a Dios. Tropezaron y cayeron. En ninguna manera. Pero Dios ha usado la transgresión de ellos, ha usado el engaño de ellos, ha usado la mala actitud de ellos para darle salvación a los gentiles. Los ha usado como pretexto. A ver, si lo tuviera que decir de otro modo para que lo entienda. De los 300 que se congregan en EGM, de repente quedan 70. Y los demás se pierden. ¿Tropezó la iglesia? No, en ninguna manera. Fueron salvos los que habían de ser salvos. Chao. Pero Dios usó la dureza de esos para llamar a otros que no tenían ni idea de buscar a Dios. Ah, perfecto. Yo los llamé, los tuve en mi casa, ustedes no me aceptaron, ustedes no quisieron, ustedes no tuvieron la actitud correcta, perfecto. Piérdanse tranquilos, los dejo perderse en paz. Y llamo a un pueblo que ni me busca, ni me ama, ni me quiere. Y ahí lo tienen, papachín, enamorado del trago. Ángelo, enamorado del trago. Pendenciero, peleón, mal borracho. ¿Buscaba a Dios? ¿Qué lo iba a buscar? Y de repente no sabe por qué ni cómo alguien le habló de Dios y le interesó de Dios. ¿Fue así o no fue así, Ángelo? Y ahora está sentado aquí en lugares celestiales. Este hombre que no era iglesia, ahora es iglesia. ¿Falló Dios? No. ¿Tropezó Israel? El Israel físico sí, el Israel espiritual no. El remanente no tropezó. Pero Dios usó los que tropezaron para llamarnos a nosotros a la iglesia. Dice, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Ahora dice Dios, oye, Dios puede, aunque la gran mayoría de Israel
pasado se perdió, Dios puede en este tiempo restaurar a Israel. Pero si en alguna manera dice, porque a vosotros hablo gentiles por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, pero si en alguna manera pueda provocar a hacerlos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vida entre los muertos? Oye, ¿qué va a traer más gloria a Dios? El que Dios ha hecho a un lado temporalmente a Israel y nos ha tomado a nosotros. ¿Qué le va a traer más gloria? ¿Que Israel se pierda forever y que los israelitas de aquí hasta la eternidad sean gente que nace para irse al infierno? ¿O que el Señor salve todavía a los israelitas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué traerá más gloria al Señor? Que el Señor salve, ¿no? Entonces está diciendo, oye, no se crean ustedes los salvos nomás y empiecen a mirar quién no es salvo. Amén. Entonces voy a poner aquí el remanente. Solo Dios lo conoce. Ahora usted sabe si usted es remanente. Aunque también podría engañarse. Aunque también usted podría estar escuchando este estudio esta mañana y decir, no, yo soy de los del remanente, yo confío en el Señor plenamente, y sale de aquí y se va a pelear con un hermano. Sale de aquí y sigue murmurando, sale de aquí y sigue odiando. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vida de entre los muertos? Versículo 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Hay un problema aquí. Si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Hermanos, el remanente solo Dios lo conoce. Versículo 11 en adelante. Nadie tiene de qué jactarse. Los israelitas se jactaban de ser israelitas. De hecho, ¿cómo sería que se jactaban? Que cuando vino el Señor Jesucristo lo rechazaron. Y Él les decía, oye, ustedes necesitan arrepentirse. Ustedes son esclavos. ¿Esclavos nosotros? ¿Qué te pasa? Somos hijos de Abraham. Oye, Abraham puede levantar hijos hasta de estas piedras. Él los estaba llamando al arrepentimiento y no querían, ¿sabe por qué? Porque ellos, a la vista de ellos, estaban bien. Hermano, cuando usted vea a la iglesia que está bien y cuando usted vea que usted está bien, preocúpese. ¿Qué dije yo? Todos los días estamos faltos. Todos los días somos deudores al Espíritu. Todos los días estamos siendo muertos. Estamos siendo llevados como ovejas al matadero. Todos los días. Esta tiene que terminar muerta, amados de mi corazón. Esta carne tiene que desaparecer. El yo tiene que desaparecer. Entonces, todos los días hay necesidad de. Todos los días. Y lo que está diciéndoles aquí el Señor es, oye, no tienen de qué jactarse. No tienen de qué jactarse. El que Dios paró de trabajar con alguno y está trabajando con ustedes, no es que ustedes sean mejor que ese alguno. ¿Me dejo entender? Solo Dios sabe quién es remanente. Y usted puede ver a un hermano, hoy en día, usted puede ver a un hermano que se sienta en la fila cero, allá en la fila de los desanimados. Usted puede ver esos jóvenes que vienen y tienen tedio de venir porque se nota que los trajeron sus padres obligados y se sientan en la última fila y están con el WhatsApp ahí, francamente de ir al infierno. Y usted puede ser de los que es fogoso y adora y no se jacte. Mañana puede ver a uno de esos jóvenes sentados aquí, en primera fila, con más hambre que usted. Porque no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, si usted está aquí, es por la bondad de Jehová. Si usted está aquí, es por la misericordia de Jehová. Si usted es salvo, es por la misericordia de Jehová. Y es salvo por gracia, no es por algo que usted haya hecho. Bueno, sigo. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. ¿Está viendo? ¿Sabe de qué les está hablando ahí? No se enorgullezcan. Los cristianos no somos gente que se enorgullece, los cristianos somos gente que se humilla. Gracias por esos dos amenes. Los cristianos, amados de mi corazón, somos gente que nos humillamos.
Y al primero que humillamos es a nosotros mismos. Porque nosotros queremos ser los primeros, queremos ser exaltados, queremos que la gente nos rinda pleitesía, queremos que digan ¡wow! Pero nos humillamos a nosotros mismos porque sabemos que esta carne, eso es lo que quiere ella enseñorearse, pero nos va a terminar llevando al infierno eso. Entonces, como sabemos que es así, la humillamos constantemente. La humillamos constantemente. Pues las ramas de Irá fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Debemos cuidar que nuestro corazón no se ensoberbezca. Sigo. Y mire la advertencia, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿No es eso lo que pasa hoy en día? Escuchen, hoy en día si un israelita quiere ser salvo, si quiere pertenecer a la familia de la fe, tiene que hacerse iglesia. Voy a dejar mi religión judía y voy a seguir a Cristo. Me van a odiar los judíos porque de hecho ellos están ensoberbecidos porque ellos son la religión perfecta. Y no, los gentiles dan pena, ¿cómo van a creer en Cristo? Jamás podría Cristo ser. Léete Isaías 53. No necesito leer Isaías 53. ¿Sabía usted que no lo estudian Isaías 53? Y si lo estudian, lo tuercen de manera tal que, esto no habla de Cristo. Bueno, pero espera un ratito. Cuidado que la relación que tengas con Dios sea solamente religión cristiana. Porque entrarías en el mismo saco que los judíos. Y Dios podía tomar a un judío y cortarte a ti para injertar a un judío. Porque si fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Versículo 25. Ahora, el remanente solo Dios lo conoce, nadie tiene de qué jactarse. Esto es 11 hasta el 24. Voy a poner aquí, Dios salva a quien Él quiere. Ahora, hermano, quizá vas a empezar a pensar en tu corazón, bueno, entonces si es así, no tiene sentido, ¿para qué vivir? ¿Para qué yo ser cristiano? ¿Para qué buscar a Dios? Pipí, papá, que esto, que lo otro. No pretendo desanimarte en la vida cristiana, lo que pretendo es animarte. ¿Sos cristiano de verdad? Bueno, si sos cristiano de verdad, continúa siendo cristiano. Si no sos cristiano de verdad y hasta ahora no te afirmás y llevas años de años diciéndote cristiano, pero tu vida no condice con lo que te autollamás, preocupate, hermano. Y si crees que, oye, pero yo creo que soy un hijo de Dios, bueno, empezá a buscar a Dios y empezá a vivir para Dios y empezá a dejarte guiar por Dios. Ese es el punto. No es mi intención decir, hay solamente un grupo y esos van a ser salvos y pena querido los demás. Y en el fondo es una verdad. Lo mires del lado que lo mires, de la caja teológica que lo mires. A ver, los que piensan que yo tomo la decisión para ser salvo, que yo soy el que decido, perfecto. ¿Será que todos los que deciden van a ser salvos? Porque hay hartos que deciden y luego siguen viviendo como si no hubieran decidido. Y del otro lado están los que, Dios es el que salva. Y Él es el que me salvó. Perfecto, pero sigue viviendo como si Dios no los hubiera salvado. Ambos lados están equivocados, hermanos amados. Hay un remanente, Dios trabaja con un remanente. Preocúpate de si sos o no sos remanente, eso es lo que te tiene que preocupar. Ahora, bendito sea Dios si te preocupa eso. Porque esa preocupación solo proviene de Dios. El que convence es el Espíritu Santo. Porque rápidamente cuando alguien tiene una caja teológica que viene del arminiano, el calvinista, ya se pone a la defensiva y ya empieza a refutar la palabra y ya no quiere oír el mensaje.
Hermano amado, no te estoy predicando ni calvinismo ni arminianismo. Te estoy predicando lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia. Y en el versículo 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. ¿Cuando quién quite los pecados? Dios. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Saben qué está diciendo? No se jacten, porque cualquiera puede ser remanente. Eso es lo que está diciendo. Entonces, en lugar de jactarse, sean humildes y prediquen, y hablen, compartan el evangelio, amen a su prójimo, amen a Dios, que sea conocido que Cristo está en ustedes. Eso es lo que tienen que hacer. No jactarse, no envanecerse, no ensoberbecerse, no. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Bueno, ahorita aparentemente el de la religión judía es nuestro enemigo, porque oye, no ama a Cristo, y sea anatema el que no ama a Jesucristo, etcétera. Pero espera un ratito. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Escuchen, Dios ha elegido pueblo de entre Israel siempre, en todas las generaciones. Amén. Entonces, Dios está salvando israelitas en este tiempo. Dios está salvando judíos en este tiempo. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ah, ahora entiendo. Claro, Dios a su remanente no le va a quitar nada de lo que le prometió. Porque Él está forjando carácter, Él está haciendo real su obra en su remanente. Entonces lo que Él prometió, los dones que Él dio a su iglesia, están perennes para su iglesia y serán reales en su iglesia todo el tiempo. El gran problema es que en medio de su iglesia hay iglesia que no es iglesia. Igual que entre los israelitas. Hay israelitas que no son israelitas. Dice, pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, ¿vio? Y luego dice, oye, esto suena muy loco. Esto suena muy raro, que oye, tuvo misericordia de Israel primero y después no tuvo misericordia de Israel por un tiempo para tener misericordia de mí y después otra vez va a tener misericordia de Israel. ¿Pero qué es esto? Versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas y la sabiduría y de la ciencia de Dios. Hay cosas que hoy en día usted no se las explica. Aunque usted salvo no las entiende, no se las puede explicar. No hay cómo razonarlas. No hay. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Versículo 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién entendió? Él hace como Él quiere. Él hace de acuerdo a su plan. Él hace de acuerdo a lo que Él predestinó. Le duela a quien le duela. Dios predestinó, ya está. ¿O quién le dio primero a Él para que fuese recompensado? Y ahora cierra con esto, versículo 36. De Él y por Él y para Él son todas las cosas. Te incluye. E incluye al que se va al infierno también. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Si tú eres salvo, vas a ser salvo para su gloria. Y si tú te vas al infierno, vas a ir al infierno para su gloria. Porque de Él son todas las cosas. ¿Me dejo entender? Si esto te causa temor, bendito sea Dios. Hay temor de Jehová en tu corazón y es principio de sabiduría. Si esto no te causa temor y esto te causa rabia, enojo, bendito sea Dios. Lo importante es que cause algo en tu vida. Si no causa nada el oír esto en tu corazón, probablemente eso es de lo que Dios no te importa. Y es mi esperanza que en algún momento Dios te empiece a importar, porque por su misericordia el Espíritu Santo te convenza de pecado, de justicia y de juicio. Amén. No odiamos al que no cree igual que nosotros, le compartimos. No somos mejores que nadie.
somos portadores de la gracia de Dios. No hay de qué jactarse. Dios tiene sus planes. Yo no soy mejor que los demás porque yo he sido llamado a misericordia. Soy exactamente igual, solo que ahora dependo de Él. Dependo de Él, única y exclusivamente de Él. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces voy a poner aquí, Dios tiene su plan para todo lo creado. Versículo 25 al 36. Quienes se pierden hoy, mañana podrían ser salvos por gracia por medio de la fe. Nadie puede cuestionar a Dios por lo que hace, porque sus pensamientos no son los pensamientos del hombre, ni sus caminos son los caminos del hombre. Y cierro con esto. De Él por Él y para Él son todas las cosas. Él merece toda gloria. Hermano, te hago un recuento nada más de 3 cosas que aprendimos hoy. La bondad de Dios no se hace inefectiva por la dureza de los corazones. El verdadero pueblo de Dios siempre será un remanente de entre todo lo que se llama pueblo de Dios. Cuando usted ve a un cristiano que se dice cristiano y no vive como cristiano, no se hace inefectiva la bondad de Dios. Acuérdese, el verdadero pueblo de Dios siempre será un remanente. Y preocúpese de usted estar entre el remanente y ore por su hermano que tiene el corazón endurecido, por si acaso Dios le concede el arrepentimiento. El remanente es escogido por gracia. Usted no tiene ningún mérito. Usted es salvo y usted no merecía ser salvo. No tiene ningún mérito. Es gratuito. A usted se le ha dado el creer y usted simple y sencillamente creyó y dijo, te quiero como mi Señor y Salvador y acepto tu sacrificio y la sangre tuya limpiando mi vida. Y el Señor dijo, perfecto. ¿Crees? Bueno, a partir de ahora tu vida cambia y ya está. Cuide que su corazón no se ensoberbezca. Dios salva a quien Él quiere. Dios tiene su plan para todo lo creado. Amén. Dios tiene su plan para todo lo creado. Y finalmente, el remanente solo Dios lo conoce. No tiene nadie de qué jactarse. Hay que cuidar que el corazón no se llene de orgullo. Y acuérdese, hay un plan para usted. ¿Le preocupa cuál es el plan? Dejarlo a su endurecido corazón que se siga endureciendo y usted termine en el infierno. ¿Le preocupa eso? Busque a Dios y pregúnteselo esta mañana. Busquemos a Dios y digámosle, Señor, si mi corazón está ensoberbecido, si mi corazón está endurecido, si estoy camino de infierno, yo quiero ser salvo. ¿A cuánto le gustaría que si están engañados esta mañana Dios les quite la venda? Levante la mano así, a los que le gustaría. Amén, oremos para que Él nos quite la venda. Señor, si alguno de nosotros está infatuado, si alguno de nosotros está ensoberbecido, si alguno de nosotros está autoengañado, Señor, esta mañana te suplicamos, yo te suplico que oigas todo aquel que dice amén. Te suplicamos, Señor, que cambies nuestra manera de pensar y que nos conviertas y que seamos salvos. Señor, de verdad queremos estar en tu presencia, en la seguridad plena
de que nos llamaste para ser tus hijos, viviendo para ser tus hijos, que Señor, obedeciendo como hijos tuyos y glorificando tu nombre. Eso es lo que anhelamos y queremos, Señor. Padre, perdónanos por las veces que hemos juzgado a los que están caídos. Señor, probablemente tú los vas a levantar, vas a restaurar sus vidas, y nosotros creyéndonos mejores que ellos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ya no guiar nuestra vida en la soberbia y la arrogancia de pretender ser salvos, sino enséñanos a andar en la humildad de ser salvos. Señor, ayúdanos, te lo suplicamos. Padre, quiero pedirte por los que están pasando tiempos de enfermedad, Señor, bendícelos. Señor, por favor, glorifícate en ellos. Señor, quiero pedirte por mi hermano Elpidio Amancio, bendícelo a él y a toda su casa, Señor. Permite, Señor, que tu siervo ya sea levantado. Señor, permite que ya pueda él, Señor, volver a sus actividades, Señor. Permite que él pueda ser restaurado ya en su salud. Señor, es el anhelo de nuestro corazón, pero no sea lo que nosotros queremos, sino lo que tú tienes planeado para él. Señor, bendícelo. Padre, también te quiero pedir por Ezequielito Mardesich, te quiero pedir por Sofía, Señor, quiero la bebé, quiero pedirte por Roger, quiero pedirte por Kevin, por Angelina, quiero pedirte por mi hermana Silvana Alberti, Señor. Padre, el 4 le toca la otra quimioterapia, Señor, prepara ese cuerpo y preparas ese corazón, y gracias por lo que estás haciendo en su vida, Señor. Gracias por lo animada a santificarse que ella está, Señor, aún en medio de su enfermedad, buscándote en ayuno, buscándote consagrando su vida a ti, Señor. Padre, gracias, solo puede venir de ti eso. Gracias por ayudarle a mi hermana a despojarse del peso del pecado que la asedia, Señor. Muchas gracias, eso lo hiciste tú en su corazón. Te pido por mi hermana Charito Castro, por la hermana Nilsa, por Rebeca, por Miriam, por mi hermana Miriam Roca, por Maximiliano Moreno, por el niño Oliver, por mi hermana Nancy Justiniano, por Ana Cadario, por Odey, Zulma Laura, Eduardo Jiménez, Juan Rivera Maldonado, el papá del hermano Suri, Señor, Leandro Silva, Marilín Paredes, Señor, ten misericordia de cada uno de ellos, glorifícate en cada uno de ellos, Señor. Dios mío, quiero también pedirte por Lenca Rueda, por Marcelita, por Andrea Saucedo, por Natán, por Silvia Salazar, por Alejandro Mercado, por Carlos Guerra, por Blanca Calvert, por Nicolás Baluarte, por Moira Albornoz, por Gabriela Melgar, por Harold, por Mireya Rada. Y Señor, ten misericordia de Dayana Algarañaz, María Soledad Mendoza, Joao Rafael Kowalski, Diana Hidalgo y Jacqueline Cuellar. Señor, son personas que se extraviaron y que no aparecen. Dios mío, donde estén, sé tú glorificándote en ellos, Señor, y sé tú cuidándolos hasta el día que ellos se encuentren con sus padres. Dios mío, una vez más, muchas gracias. Y Señor, quiero pedirte que bendiga a mi hermano Héctor, de Buenos Aires, Argentina. Quiero pedirte que bendigas la vida de Héctor Rubén Flores y de toda su familia, y que lo sigas usando en la radio y en la predicación de tu palabra, y que cada día lo arrastres más y más a tu verdad, Señor. Padre, gracias una vez más en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.